Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, tenemos aquí a Band-Maid, pero Band-Maid de hace bastante tiempo, 2014 exactamente. Y nada, esto es gracias a Alexi, que nos trae pues la canción em, By My Tears. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones y vamos allá. Espérate que todavía estoy traumatizado viéndolas De rojo. sobre todo a Misa de rojo. ¿Quién la ha engañado para dejarse vestir entera de rojo? Eh, Pues por lo mismo era en Navidad. el especial de Navidad, ¿no? Me dijeron, pues en vez de negro, de rojo. Mira, pero es que ninguna lleva su instrumento actual. Miku otra guitarra distinta, Kanami lleva por ahí una guitarra roja, Misa lleva un Fender, eso es un Fender. Fíjate, esto es comienzos, ¿no? Esto es hace 11 años ya. Pues Se- cuando Aquí se ve que Miku está tocando lo justito la guitarra, acordes sencillitos. está tocando como Marty McFly. No, al principio no toca y cuando ya empieza a tocar, lo que hace son los típicos acordes de power chord, lo más sencillo que hay, pero para que ya se implique un poquito en la dinámica, ¿no? El sonido es regular porque esto, a ver, se Es de pudo coger 2014. y se pudo recoger el sonido que se pudo recoger. Es decir, Claro. esto es el típico vídeo en el que vamos a valorar, amigos del canal, el documento en sí histórico, ¿vale? Es decir, de ver cómo se manejaban en aquellos entonces Band-Maid y las veo bastante bien plantadas en el escenario, ¿vale? Quitando un poquito el tema del sonido, pero las veo muy sueltas y creo que ya van encontrando su identidad, ¿no? Sí, Eh, misa ahí con tacones. Misa con tacones. Y con minifal. Claro, Vamos, con el vestido cortito. yo creo que llegó un momento y dijo, se acabó ya. Paso. Seguramente acabaría hasta la letra C de los tacones y dijo, se acabó. A partir de ahora descalza Descalza. y a tomar por saco. Que se Muy está bien, más cómodo. efectivamente. Que no es la única, ¿eh? Sí. Porque Bueno, Mayu es muy aficionada también a ir descalza. sí, efectivamente. Y fíjate, se la ha contagiado también a Haraguchi-san. Sí, sí. Eh, bueno, venga, vamos a seguir viendo que estoy un poquito en shock.
Muy bien, bueno, cositas que comentar de este vídeo, ¿no? Em, bien, a ver, los ritmos son muy pegadizos, ya empiezan a encontrar su sonido. La letra va sobre superar, em, es decir, superación emocional, básicamente, y dejar atrás la tristeza y bueno, el mirar hacia adelante, básicamente, ¿no? Es decir, sacar fuerza interior y reponerse, pues puede ser de un golpe anímico, puede ser de pareja o puede ser de otro tipo, pero bueno, a nivel anímico. Bueno, creo que han evolucionado con el tiempo hacia un rock más duro todavía. Aquí todavía Sí, es rock, pero últimamente empiezan a darle más caña, ya empiezan a coquetear con el tema mm, instrumental, es decir, que vayan ahí los vaivenes, ¿no? Em, con respecto a, bueno, muchas veces hemos visto esos duelos de bajo-guitarra o solos más prolongados de guitarra o durante un tiempo instrumental y después se incorpora a Saiki, es decir, ya fueron jugando con eso, pero ya se ven retazos de lo que pudo em, digamos, originar el cómo ha ido evolucionando. Em, y bueno, la identidad queda ahí, ¿no? Es decir, sí, yo veo que los pilares estaban puestos ya. claro. ¿Cuándo se formaron? ¿En 2013? ¿En 2012? Pues por ahí, 2013, llevan un añito de grupo, es decir, Claro, es que llevaban un año. claro, Estaban ahí, por claro, lo que tú dices, buscando el sonido. correcto. Y me hace mucho gracia el sombrerito de Akane. Sí, bueno, a Kane le estaba pegando de fuerte a la batería, Pero de fuerte que no se escuchaban las guitarras ni el bajo. le Y se estaba, escuchaba solo la batería de lo fuerte que le estaba dando y a sí, 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 Saiki y a sí, Miku cantando. claro. Hay que decir que, fíjate que Miku, de no saber tocar la guitarra, tener ahora su modelo personalizado de guitarra, ¿eh? De esto de Zamaitis. Esta es una Rickenbacker, o Rickenbacker, ya cada uno lo pronuncia como quiere. Es una guitarra preciosa también, ¿vale? Y bueno, en misa con un bajo más clásico imposible, es un Fender, ¿vale? Sí, sí. Em, Saiki cantando fenomenal, como siempre, siempre ha cantado muy bien. Y bueno, y Kanami a los mandos de la guitarra solista, fenomenal. De verdad, me hace gracia porque ninguna lleva el instrumento actual. Es decir, entonces es como, uy, mira. Es que, claro, es que llevaban un año y ya cuando han cogido su sonido, Sí, pues sí. han subido. Pero fíjate tú cómo es el tema de que ahora cada una de ellas, tanto Misa como Miku, Tiene como Kanami, tienen su propio modelo de sí, instrumento. sí. Incluso a nivel de batería, las baquetas que lleva también son personalizadas. Es decir, todas tienen ahí sus instrumentos, así que genial, genial, de Si verdad. es que cuando son buenas, son buenas. Tienen muchísimo mérito el recorrido que llevan, así que yo lo valoro un montón, así que fenomenal. Yo creo que acierto total, desde el principio han ido evolucionando y nada, aunque Me gusta, a me Kane no gusta sé más si... Sí, dime. la ropa de ahora. Sí, me gusta más la ropa de ahora, sí. Sí, porque esto parece un especial de Navidad. No sé si sería o no sería, ¿vale? Pero que Ya no lo dirán en comentarios. eso es. Que iba a decir que Akane, lo de las baquetas seguro, ahora la batería creo que todavía lleva alguna marca que no es... Lo que no sé si es su marca modelo personalizado. Ya decidme en cuanto a la batería en sí. Pues fenomenal. Bueno, también a nivel ya un poquito así de lo que ofrecen cada una. A ver, las guitarras. El solo ha sido muy bueno de Kanami, cortito para mi Como gusto. siempre, Miku como no, siempre. Miku no se ha complicado la vida, ¿vale? Teniendo en cuenta el nivel que tenía en ese momento y ha mantenido el equilibrio rítmico, que es lo que se le pedía. Bajo, Misa, pues un bajo muy poderoso, como siempre, muy presente, dándole densidad
a ese sonido y la mezcla final. Em, bueno, ya aquí se veía, decía, ostras, un grupo con dos cantantes, o por lo menos una que no solamente se limita a hacer coros, sino que está interactuando todo el tiempo con la cantante principal. Ya era una seña distintiva. Miku muy bien Sí, pero aquí, cantando. aquí se han repartido la canción. Ahora normalmente canta Saiki y hace los coros Miku, pero ya sabemos que canta estupendamente. Sí, sí, sí. Bueno, Saiki la voz genial. Em, una interpretación muy directa, muy emocional, bien afinada como siempre, así que fantástico. Pues, ¿qué me queda decir? Bueno, pues muchísimas gracias, Alexi, por traernos este documento histórico de Bandmate, que lo van a disfrutar la gente seguro y no van a tener en cuenta, pues, el sonido de la época, ¿vale? Porque, claro, muchas veces, si se graba con un micro unidireccional, muchas veces suena más lo que está enfocando en ese momento. Y bueno, Claro. pues genial. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Por ahí tenéis a Darashi Gakko, subido recientemente. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del tipo de Patreon, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.